Continuamos aquí en Cátedra Médica. Queremos recordar a la audiencia nuestras líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 883-380-0062, 883-380-0062. Hoy hablamos con el doctor Domingo Martínez, médico internista, nefrólogo, y hablamos sobre insuficiencia renal. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba al doctor cuáles son aquellas afecciones, además de la insuficiencia renal, que trata un nefrólogo. Fíjate, son tantas las patologías que afectan los riñones. Por ejemplo, tenemos la diabetes, que hay una enfermedad que se conoce a sí mismo, enfermedad renal diabética. Están los hipertensos, están las personas que por alguna razón, abuso de sustancias tóxicas, sus riñones son afectados. También tenemos las personas que son muy recurrentes a infecciones que dañan los riñones. Pero también tenemos los cálculos, tenemos las infecciones de orina, tenemos que la persona orina espumosa, tenemos las personas que orinan con sangre, tenemos las personas que son obesas, las personas que consumen muchas proteínas. Son regularmente las personas que se benefician de una consulta de nefrología. Doctor Martínez, habló de diabetes, habló de hipertensión, pero sin embargo hay algo. Yo no escuché mencionar a los nefrólogos en esta pandemia de COVID. Fíjate. Cuando precisamente pacientes de 50 años, hipertensos, diabéticos, entraban dentro de los pacientes vulnerables. Totalmente de acuerdo. En un momento nosotros hemos hecho algunos videos y sí debemos de mencionar que dentro de las prioridades en ese momento los pacientes renales, sobre todo los pacientes que estaban en diálisis, necesitaban ser priorizados en el tema de la vacunación. Gracias a Dios que en su momento todos fueron vacunados, pero sí como que se obvió dentro de las prioridades. Se hablaban de diabetes, gente hipertensa, y se habló muy poco quizá de los pacientes que son renales. Sin embargo, son unos pacientes totalmente vulnerables. Sí, doctor Domingo Martínez, Sí. usted menciona hace un segundo la orina espumosa. La orina espumosa, ¿qué de relevante tiene que una persona cuando orine produce mucha espuma? Fíjate, cuando nosotros vemos esa orina espumosa, hablamos de que posiblemente hay presencia de proteínas en la orina. De modo que no es normal que la persona orine y hagan espuma. Eso se traduce en que las proteínas están pasando por los riñones que no deberían y es subjetivo de un daño renal. Doctor, y la orina dulce. Sí, la orina dulce. Lo primero que yo felicito al que la vaya a probar. Yo quiero saber cómo saben que esa orina es dulce. Pero obviamente sí, los pacientes diabéticos, y eso está al inicio de la historia, llamaba mucho la atención que cuando orinaban había mucha hormiga. Pero sabemos que por la presencia de la glucosa muchas veces. No la pruebe. Hágase un examen de orina y usted me lo lleva al consultorio y le evito eso. Hay expresiones, por ejemplo, cuando un joven va a conocer la familia de una prometida. En el Cibao se utiliza la expresión: vamos a olerle la orina. Sí. Vamos a probarle o a olerle la orina. Bueno. Se utiliza en el argot popular en muchas situaciones. Eso es así, sobre todo cuando son las damas que son que examinan eso por el asunto de la hipotencia en los diabéticos, ¿verdad? Entonces la dama se quiere asegurar de que el hombre no falle. La orina de Martínez, mira, hay algo. Toda persona que emita líquido, que esté orinando, quiere decir que sus riñones están funcionando, o hay determinados parámetros en la orina
que me dicen a mí que a pesar de yo estar orinando, sin embargo tengo problemas renales, tengo insuficiencia renal. Fíjate, y me parece interesante esa pregunta. El que tú estés orinando no quiere decir que tú no tengas problemas de los riñones. Hay personas que están en diálisis y mantienen la diuresis. El problema es que el problema no es quizá la orina en sí, sino los tóxicos que comienzan a retenerse en el cuerpo produciendo toxicidad. De modo que cuando le hacemos un examen de orina, vemos que eso es agua. Todo lo tóxico el paciente lo retiene porque de forma llana los riñones vienen siendo un colador. Entonces no debería, hay una filtración. De hecho se produce una vez que se filtra un proceso de reabsorción que una vez que filtra, pues los riñones tienen la capacidad de decir, mira, yo necesito sodio, necesito potasio, necesito calcio, necesito glucosa, y se lo devuelve al organismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un daño, se rompe el colador, se quedan todos los tóxicos arriba del colador y el agua baja diluida. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental es que la enfermedad renal es silenciosa, que no da síntomas. Entonces, cuando los síntomas comienzan a aparecer, que son propios de los riñones, hablamos que se ha perdido más de un 90% de la función renal. O sea que ya, cuando el cuerpo viene a dar síntomas es porque la enfermedad está avanzada. Muy avanzada. Pero aunque no da síntomas, y creo que eso pudiéramos aprovecharlo para orientar, escuchar la audiencia, claro, para claro. Aunque no da síntomas, hay algunas características en el reporte de examen de orina que me dicen a mí antes de dar los síntomas que voy a hacer una insuficiencia renal, y te lo pregunto porque en toda rutina de médica está el examen de orina. O sea, hay características que se pudieran ver, que se pudieran observar, de que se va caminando hacia una insuficiencia renal. Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros tenemos un examen de orina y vemos que hay presencia de sangre de forma patológica, ojo, eso se llama hematuria. Lo primero que hay que descartar es que viene del riñón o viene de la vejiga. Si una persona de más de 50 años y el riñón está limpio, posiblemente busca que hay un problema de vejiga, hay un problema de próstata. Si vemos lo que hablábamos, que hay presencia de proteínas, que te dicen proteína, 3 cruces, te dan un valor cualitativo, luego tú la mandas a dosificar para comparar si es patológico o no, hay un problema renal serio. Pero también cuando el paciente llega con una anemia desconocida, hay que investigar un problema renal. Puede estar asociada la anemia a un Claro, problema renal. De hecho, es uno de los criterios cardinal. Cuando tú tienes elevación de azoado, entiéndase que son los marcadores, entrando ya en la parte del diagnóstico. ¿Qué es un azoado? Son la creatinina y la urea. Regularmente no son sinónimos de diálisis, porque ese valor depende mucho de la masa muscular, si el paciente está desnutrido, si ingiere mucho. ¿Cuál es la información, Domingo? ¿Cuál es la información que nos da Domingo Martínez hoy en Cátedra Médica, que nos ofrece la urea y la creatinina en el paciente que estamos pensando insuficiencia renal? Fíjate, excelente. Aquí hay un aumento. Cuando hay un aumento de la creatinina y hay un aumento de la urea, conjuntamente con un hemograma, una anemia marcada, una sonografía que habla de daño renal, hablamos de que posiblemente ese paciente tiene algún tipo de daño renal. Sí, aperturamos los micrófonos, ¿verdad? Sí. Para que la ciudadanía opine. Y tú escuchas a alguno que nos pueda leer un examen de orina.
tú por eso tú pudieras darle algún tipo de orientación, No. tú pudieras más o menos decir. Claro, de Claro. hecho, el examen de orina viene siendo como la biopsia más barata del riñón. Lisania, vamos. Vamos a recordar nuestras líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 883-380-0062. 883-380-0062. Llamen, expresen sus inquietudes que el doctor muy amablemente les va a responder. Tenemos nuestra primera llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Yo soy José Vicente. Estoy llamando porque escuché hablar de el orine fumoso. Sí. Entonces, yo orino así. Cuando yo orino, sabe mucha espuma. ¿Eres diabético? Sí, señor. Yo soy diabético y hipertenso también. José, ¿tú tienes un examen de orina ahí a mano? No, no lo tengo ahora a mano. Bueno, el doctor le va a responder, escuche por la radio. Excelente, fíjate, regularmente, posiblemente lo que pasa con José es que debe de estar descompensado desde el punto de vista metabólico. ¿Qué es eso? Como él es diabético, una diabetes descontrolada produce a nivel renal una hiperfiltración, lo que nos indica, porque cuando hablamos de diabetes, hablamos de la primera causa de insuficiencia renal crónica de pacientes en diálisis en todo el mundo. Entonces, por eso le hice la pregunta. Lo mismo sucede con la hipertensión, pero también la sal insulta a los riñones permitiéndole la salida de las proteínas. De modo que José se beneficia de que donde esté se busque un nefrólogo para que determine si esas proteínas son del riñón o no, porque hay otras enfermedades, obviamente, que dan proteínas, y si él ingiere mucha proteína hay una sobreproducción y la va a eliminar. Vamos a recibir nuestra siguiente llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Una preguntita, doctor. Sí, diga. Sí. Yo, hace 5 o 6 años atrás, comencé a sufrir de cálculo en los riñones. Y me han hecho todos los estudios que se pueden hacer el motivo del cálculo. Y lo único que me encontraron fue que el motivo de los cálculos es por un nivel alto de calcio. Me le hacen el estudio al cálculo. Y he evitado comer todo el lácteo, todo que contenga leche o calcio. Y como quiera sigo teniendo el mismo problema de piel en los riñones. Excelente. Fíjate, es bastante frecuente. El tema con las piedras es que hay 2 tipos de cálculos. Primero, la que es adquirida a través de las alimentaciones y las personas que producen piedras. Lo primero es determinar qué tanto compromiso renal, porque un riñón se puede perder por obstrucción de un lado. Si es bilateral, obviamente una obstrucción pudiera llevar al paciente a diálisis. Hay que ver la medida del cálculo, hay que ver la ubicación del cálculo, hay que ver si hay algún tipo de alteración en la función renal, y más que el calcio, yo te diría, y está más que comprobado, que eliminar la sal y disminuir el consumo de proteínas, o sea, comer 2 veces a la semana carne, disminuye la formación de piedras. Obviamente necesita una ingesta de agua de aproximadamente, dependiendo lo que tú trabajes, entre 3 a 5 litros para que por lo menos por arrastre se vaya disminuyendo la formación de cálculos. Vamos a recibir otra inquietud de la audiencia. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Sí. Yo quiero preguntar si cuando yo orino me arde un poco el glande, como que me pica ahí, si tiene que ver con los riñones eso. Posiblemente de forma directa
no se conoce como una causa. Ahora bien, no es normal que la persona orine y siente ese ardor. Habría que descartar con un cultivo, un examen de orina, que tú no tengas una infección de vías urinarias. Porque si tiene algún tipo de infección de vías urinarias y pasa a complicación, posiblemente pudiera en algún momento de la vida, de forma recurrente, no tratada, tener algún tipo de daño renal. Ok, vamos a recibir esta llamadita antes de ir a una pausa. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. ¿Sí? Un saludo para todos ustedes, equipos profesionales excelentes. Muchas gracias. Déjeme bajar. Baje un poquito el volumen de su radio para poder escucharle mejor. Sí, al doctor. Sí. ¿Y qué es la urea y la creatinina y qué la produce? Fíjate, cuando nosotros hablamos de urea y creatinina, hablamos de marcadores sobre todo renales. La urea viene siendo y la creatinina una degradación de las proteínas. Depende mucho del factor de alimentación. Por ejemplo, las personas que consumen muchas proteínas pudieran tener lo que es la creatinina alta. Por eso decía de que posiblemente elevación de creatinina no es sinónimo de diálisis. Cuando los pacientes o las personas tienen algún tipo de daño en esos marcadores, lo primero que habría que descartar es que no tenga problema en los riñones. Que no tenga problema en los riñones. Porque la enfermedad renal crónica, aunque es lenta, pero es progresiva y reversible. O sea que función renal que se daña, función renal que no se recupera. Wow, delicado. Vamos a una breve pausa. Al regreso continuamos recibiendo sus inquietudes. No se muevan. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.